anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, una vez más, el programa dedicado a resaltar el amor, la vida, a todo el contenido y belleza del verdadero Evangelio de la vida. Soy la hermana Alejandra del equipo de NSE Argentina. Antes de empezar, doy un cordial saludo a Jorge Graña, que nos acompaña desde los estudios de Alabama, en Estados Unidos, y a la hermana Ofelia, que está en los estudios de NSE, en la parte técnica de Buenos Aires, en Argentina. Y por supuesto, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de habla hispana de Radio Católica Mundial y a los oyentes de NSE Internacional. Decía Sartori en su libro La política que las palabras con su fuerza alusiva semántica estampan su sello en el pensar, haciendo referencia a la manipulación del lenguaje, a cuando el ser humano es colocado al servicio de una ideología, es reducido a un sistema, es víctima de nefastos errores y del totalitarismo de un sistema de ideas que está apartado de la realidad. Y esto se ve claramente en distintos momentos históricos y con ejemplos muy concretos. Palabras como libertad, igualdad, fraternidad, que dieron lugar a miles de muertes sangrientas en guillotinas, o la concepción nazi cuando definía textualmente derecho, el derecho es lo que es útil a la nación alemana. Y en nombre de ese derecho se cometieron 11 millones de asesinatos en campos de concentración. Y aquí cabe ver cómo se quiere hacer uso de la misma palabra para justificar la matanza de 73 millones de inocentes bajo el derecho al aborto. Cuando se quita el verdadero y real significado a términos tan unidos, tan inherentes a la persona como libertad, derecho, igual dignidad, que la citaba el Papa en la encíclica Magnificat Humanitas, y se la usa en discursos al servicio de una ideología que va diciendo, por ejemplo, que la mujer es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, el aborto es salud, con lo cual en cualquier esquema mental sano, si el aborto es salud, el embarazo es enfermedad, o salud reproductiva, o se trabaja con planteamientos estratégicos pero llenos de mentiras, y pienso, por ejemplo, en los últimos tiempos cómo se están planteando temas tan graves como el aborto, el amor humano, la eutanasia, casi siempre de forma muy sentimental, ¿no? Como si solo se tratara de resolver problemas de determinadas personas. Entonces la mujer violada que quedó embarazada, cuando todos sabemos que es el 1% de la población mundial, según las estadísticas, o el chico deportista que sufre un accidente y queda tetrapléjico y ya no puede disfrutar más de la vida. Entonces, bueno, pues acabemos con ella, ¿no? Y se van aduciendo cifras cada vez más exageradas. Pienso en cuando se absolutiza, ¿no? Como que todo el mundo está de acuerdo con que el aborto es un derecho, o cuando la verdad y lo que está bien se decide por consenso, como en el 2020, que en Francia decidieron dejar de usar los términos madre y padre y sustituirlos por un lenguaje más inclusivo, ¿no? Y al escuchar a nuestra invitada de hoy, que creo que a nuestros oyentes les va a ayudar muchísimo, pensaba qué importante que en medio de esta ingeniería social que se nos impone, rodeada de un lenguaje lleno de falacias, de eufemismos, de mentiras, poder escuchar voces que llamen a las cosas por lo que son. Y cuando esa persona dice las cosas como son, lisa, llanamente, a una costa de quedar mal ella y lo que va diciendo además puede resultar políticamente incorrecto en estos tiempos, pero lo sostiene porque es la verdad. Para los más débiles e incomprendidos es una bocanada de oxígeno, para los que están en la misma lucha es fortaleza y para en contra es un revulsivo, una especie de enrostrar, ¿no? Una bofetada, no porque ella lo pretenda, sino porque les recuerda una voz que se quiere apagar, que es la voz de la conciencia, ¿no? Pero en el fondo, todos, los más débiles, las víctimas, los que estamos en la lucha y los que están en contra, sabemos que esa persona va a hacer y decir lo que es, y eso nos da seguridad, nos da
confianza. Por eso, partiendo de su relato personal, al escuchar a nuestra invitada de hoy, valoro su testimonio porque, aunque a primera vista pueda sonar doloroso, resulta, como me decía una amiga, resulta curativo, resulta sanador llamar a las cosas por lo que son. De las más acertadas y completas definiciones sobre el aborto, una ha salido de su boca cuando ella define el aborto como una intervención violenta y traumática, violenta ciertamente para el niño, para la madre, para el mismo personal sanitario y por violenta, por supuesto, traumática en todos los órdenes, ¿no? Y para hablar de aborto, de feminismo y de trauma posaborto desde dentro, está hoy con nosotros Leire Navaridas. Bienvenida, Leire. Hola, muy buenas tardes. O bueno, buenos Quiero, días, ¿no? bueno, Al otro sí, lado. de todas las horas podemos hablar desde Radio Católica. Pues te voy a presentar porque quiero que nuestros oyentes te conozcan. Leire Navaridas es una activista feminista, experta en posaborto y fundadora de Amasube. Nació en San Sebastián y se afincó en Madrid en 2009. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas con estudios de posgrado en Comunicación Visual en Alemania y trabajó en varios países, pasando por todos los continentes antes de establecerse nuevamente en España. A los 26 años se sometió a un aborto y tras un proceso personal de terapia y sanación, comenzó a hablar públicamente de las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas del aborto, también acompañar a madres y a algunos padres que buscan sanar su trauma post-aborto, así como a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. En 2023 dejó su trabajo profesional en una agencia de marketing para dedicarse plenamente a esta labor, convertida ya en misión. Funda Amasube, una asociación apolítica y aconfesional sin ánimo de lucro dedicada al acompañamiento y visibilización del trauma post-aborto a nivel internacional. En estos años ha acompañado a cientos de personas, participado en charlas por todo el país, realizado varias entrevistas en diversos medios de comunicación, también en Hispanoamérica, intervino en el Parlamento Europeo y su mensaje de conciencia ha impactado en cientos de miles de personas y en estos 2 años, en solo 2 años, ha celebrado el nacimiento de decenas de bebés que inicialmente estaban abocados, destinados al aborto. Hoy se consolida como un referente en el abordaje del aborto desde la sanación, el acompañamiento y la defensa de la mujer y el hombre frente a su maternidad y paternidad respectivamente, así como de los derechos de la infancia a vivir en paz y en armonía. El 13 de mayo de 2026, recientemente, ha publicado su primer libro, Un aborto después, que ya está en todas las librerías de España y también vía online. Bueno, Leire, como decíamos en tu presentación, has dejado tu trabajo en una agencia de marketing, te has volcado plenamente en la asociación Amasube que tú misma has creado. Has escogido no solo sanar tú, sino salir al paso del dolor de otros y salir también al rescate, ¿no? Y ser voz de los sin voz y de todas las mujeres que sufren el trauma posaborto. Quería pedirte si nos puedes contar un poco tu trayectoria y qué es lo que te lleva a dar estos pasos para crear Amasube. Vale, pues yo creo que se van dando como diferentes hitos, ¿no? Que van haciendo que al final pues el destino haya sido el que hoy tiene forma de asociación. Ujú, Pero yo me sometí al aborto de una forma muy inconsciente y fría porque yo vengo de sostener ese personaje o perfil de supuesta feminista, atea, empoderada. ujú, Y para mí, por supuesto, que el aborto era un derecho y algo que nos viene a liberar o a liberar de lo que se supone que es el yugo opresor del patriarcado en formato maternidad, porque yo nada de lo que tenía asociado a la maternidad era positivo. ujú, Con lo cual, cuando te ves embarazada, incluso siendo que en mi caso ya lo hacía en una pareja estable, porque yo venía de mucha promiscuidad, pues igualmente era como esta idea de se te acaba la vida. Y como joven todavía muy ambiciosa y con mucho foco puesto en lo individual y en el éxito personal y material, pues yo fui a abortar con una idea clara de que eso a mí me iba a resolver quitarme ese lastre. ujú, Entonces, cuando una va así, porque no siempre es el caso, hay muchísimas mujeres que se someten al aborto queriendo ver nacer a sus hijos, pero sin ver otra salida. Pero en mi caso,
siendo que yo estaba tan fría y engañada y perdida, sí que necesité todo un proceso de reconstrucción, de conciencia, de conectar incluso con el plano espiritual para poder abordar realmente lo que supone el trauma posaborto. Porque yo hasta entonces podría, como tantas cientos de miles de mujeres, negar que eso haya sido traumático, sino que es un proceso que ya ha tenido lugar y tú has seguido adelante con tu vida y cuando te hablan del trauma posaborto, una dice, pues no sé de qué me estás hablando porque yo estoy estupenda. Pero claro, estás estupenda porque estás muy desconectada de lo que llevas dentro, que es pues mucho vacío y dentro de ese vacío ya unas heridas muy profundas. Con lo cual, eh, fue en el acompañamiento de un terapeuta que yo me fui como pues descongelando, fui rompiendo muros, fui entendiendo muchas cosas hasta que ya pude enfrentar esa realidad de que era madre de 2 hijos muertos, porque si bien solo he pasado por un aborto provocado, algo que me ha pasado a mí y que es muy común, es que las mujeres que nos sometemos a un aborto inducido al año nos volvemos a quedar embarazadas. Y eso suele ser la respuesta de un cuerpo desesperado buscando reconstruir ese proceso de gestación que se ha interrumpido de una forma tan violenta. Con lo cual, aunque no estemos, que muchas veces sí que es una desesperación consciente del buscar un nuevo embarazo como para buscar si se pudiera, ¿no?, restituir lo Ujú, perdido. Pero en mi caso, ese embarazo fue inconsciente y de hecho lo volví a vivir como un problema. Pero gracias a este terapeuta con el que ya había iniciado pues camino, entendí que cuando una mujer está embarazada, pues ya es madre y que a partir de ahí, pues como lo digo yo ahora claramente, ya solo puedes elegir entre ser madre de un hijo vivo o un hijo muerto. Y eso me permitió, primero, tomar conciencia de la realidad y segundo, cuando él me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir, pues yo con 27 años pude entender toda esa trayectoria vital que en los últimos años pues lo que me hacía era revisar una película de blanco y negro horrorosa con muchísimo sufrimiento y en cambio podía ver a futuro pues una realidad que me hacía mucha ilusión, que había mucha luz, había color, con lo cual pues yo salí muy ilusionada con la idea de ser madre y ver nacer a mi hijo, ujú, pero como digo, no solo es muy común que al año nos volvamos a quedar embarazadas, sino que también es muy común que las mujeres, después de un aborto provocado, suframos de abortos espontáneos, y ese fue mi caso. ujú, Entonces, frente a esta segunda pérdida gestacional, pues yo lo que hice es construir nuevamente otro muro, no ser capaz de enfrentar ese dolor, taparlo, y además es muy común incluso en el personal médico que te digan, bueno, eres muy joven, ya tendrás más, con lo cual la realidad de que se te ha muerto un hijo enseguida se tapa, porque ni el personal sanitario le está dando ese espacio, esa cabida o esa propia conciencia. El entorno familiar que sabe que estabas embarazada y ya no lo estás, tampoco te acompaña en esa realidad de hemos perdido un miembro de la familia, sino que todo el mundo pues quiere tapar eso rápidamente, tirar para adelante y la madre ahí se queda profundamente sola, también en los abortos espontáneos. Y como digo, pues yo requerí de unos cuantos años más hasta que pude enfrentar esa realidad de los 2 hijos muertos. Y ahí, como la mayoría de mujeres y hombres, madres y padres, pues enseguida me sentí súper culpable ujú, y asumía por completo la responsabilidad de que mis hijos no estuvieran vivos. Y fue sufrir muchísima culpa, mucha oscuridad, mucha condena propia, porque esto seguía siendo una cosa que yo llevaba en mi más íntima intimidad, valga la redundancia. Pero tú crees que eso ya no tiene ni perdón ni solución. Con lo cual, lo único que te queda ya es sufrir de por vida. Hasta que, gracias a Dios, pues en un retiro me pude romper por completo y ahí una vez pude sacar y llorar todo lo que llevaba dentro y además era un dolor que yo sentía que salía de mi vientre, pues pude sentir un amor puro e incondicional, como creo que es el único que cabe de una madre hacia sus hijos. Yo sentí muchísimo amor en mis hijos, les pude reconocer
como unos seres vivos en el ámbito espiritual, y ese sí que fue el principio de mi proceso de sanación, que implicó pues varios pasos que son a los que acompañamos a cualquier madre o padre, ¿no? Pues que pasa desde reconocer la realidad, ponerle nombre, hacerle algún ritual, ceremonia, algo que pueda honrar. Yo en mi caso pues les di forma en barro y los enterré para que pudieran tener un lugar físico en la tierra donde yo pudiera Ujú, ir a llorar su muerte o a honrarla o a estar con ellos. Y bueno, así poco a poco ya hasta que finalmente sí me pude perdonar, entendiendo que sería muy injusto que yo asumiera toda la responsabilidad de lo que sucedió cuando hay siempre muchas personas mm, implicadas en ello, empezando por el hombre que te ha dejado embarazada y es el padre de tus hijos, luego pues mi propia madre, que fue la que me acompañó y me financió el aborto. Bueno, pues luego pues hay que ver todo eso cómo conjuga en el sistema familiar y también en el social, porque claro, los médicos lejos de informarte lo que te hacen es seguir engañándote, porque yo claro, fui como, lo digo y es que es muy fuerte, pero es que es así, yo iba como quien se va a depilarse con cera las ingles, ujú, que es algo que puede ser doloroso y entendida por personal médico que justificó el aborto, porque por entonces en España era la ley de los supuestos y yo tuve ujú, que firmar que si continuaba con el embarazo mi vida corría riesgo, ya, pero nunca te dicen ni qué riesgo es, ni nada, y mucho menos te cuentan de los riesgos que supone la propia intervención, que ya está estudiadísimo, que siempre una mujer madre gestante corre muchísimo más riesgo en su integridad física, emocional y psicológica cuando se somete a un aborto provocado que cuando lleva a término un embarazo con su parto y demás. Pero los médicos pues insisten en que es un proceso rápido, simple, inocuo y sin ninguna mm, consecuencia para la mujer. Y entonces, bueno, pues avanzando en el tiempo, yo me pude reconciliar, perdonar, reconstruir y de ahí pues me volví a enamorar. Entonces volví a establecer una relación ya está así sana con un hombre y de ahí pues él me hizo el regalo más maravilloso que me podía hacer, que es pues otro tercer hijo, este sí ya nacido ujú, y estando él siendo un bebote pues me fui con él a la marcha del 8M, de la manifestación feminista que en el 2018 aquí en Madrid fue súper multitudinaria, porque ujú, estaba ahí el feminismo todavía estaba, si se puede llamar así, con cierto grado de salud frente a lo que luego ya ha ido pasando, ¿no? Con toda la ideología de género y demás. ujú, Pero claro, lo que me encontré allí, que era evidente que iba a estar, pues eran muchas mujeres todavía reclamando como más consolidación del derecho al aborto. ujú, Y frente a eso, claro, yo ya sí que tuve una reacción espontánea que fue la de hablar, porque para mí era importante que todas aquellas mujeres entendieran, porque yo podría haber sido una de esas mujeres alzando un cartel proabortista no hacía muchos años atrás. Con lo cual, yo quería que esas mujeres que todavía reclamaban el aborto como un derecho feminista entendieran que el aborto destroza por completo la integridad de la mujer y más allá de eso también, casi yo creo que incluso con más fuerza, yo tuve una necesidad muy fuerte de defender la maternidad, porque para mí no solo el proceso de embarazo, sino desde que yo vi nacer a mi hijo, o sea, la felicidad, la plenitud, el motor, el propósito de vida, o sea, fue algo que entendí que era, yo creo que si no el mayor, sin duda uno de los mayores regalos que puede recibir una mujer es el de tener un hijo así en brazo al que amamantar, criar, cuidar, acompañar. Yo estaba feliz, completamente pletórica. Y me daba mucha lástima que se insistiera, como yo me había creído, en que la maternidad es algo negativo, que es un lastre para la mujer. Entonces, con todo eso, pues hice un comunicado en redes sociales y la Fundación Red Madre me propuso hacer un vídeo con mi testimonio y fue así como
sí, como, digamos, vio la luz un testimonio bastante más profundo de lo que había sido mi experiencia frente al aborto y la maternidad. Y lo que dio origen ese vídeo, porque yo lo hice sin más pretensión más que poder contar mi experiencia y poder arrojar un poquito de luz, pues lo que pasó es que me empezaron a contactar mujeres de todo el mundo hispanohablante y algún hombre también, buscando en mí esa persona que les comprendiera, que les atendiera y que les ayudara en ese proceso tan traumático del que generalmente se cree que no hay salida. Y bueno, y al cabo de los años ya llegó un punto en el que en una reunión de trabajo, como decías tú, en la agencia de, más que de marketing era de comunicación, Ujú, eh, pues estando en una reunión me llegó un caso de una mujer que no sabía si abortar o suicidarse y yo ahí ya fue cuando vi que yo no podía estar perdiendo el tiempo en comunicación o marketing o trabajando por cuenta ajena, sino que había una necesidad muy importante, muy apremiante en cuanto a atender y a visibilizar el aborto con ujú. el objetivo de prevenirlo o acompañarlo cuando ya es tarde y ahí sí que fue cuando di ese paso ya definitivamente al frente de estar completamente disponible casi 24/7 y darle esa forma institucional a través de la asociación. Entiendo que todo este testimonio tú lo vuelcas en tu libro Un aborto después, ¿no? Y en varias ocasiones yo te he oído esto que me parece tan real, ¿no? Que el aborto se va gestando, ¿no? Por experiencias anteriores que la mujer ha ido viviendo, ¿no? Eh, Efectivamente, o sea, hoy día digamos que podría haber como una batalla entre la ideología y la biología. ujú, Entonces ya estamos viendo, como luego ha sido con toda la ideología de género, ujú, cómo toda la ideología y en su momento también la supuesta feminista va desintegrando y va cuestionando, incluso negando la realidad biológica, en este caso de la mujer madre. Y para que esas ideologías puedan calar en una persona y que, como fue en mi caso, una mujer embarazada pueda llegar a creer que en un aborto lo único que se está quitando es un amasijo de células y que no va a pasar nada, cala porque es una mujer que ya previamente está rota. Es una mujer que ya en su infancia ha sufrido un abandono, unas heridas, un desamor o incluso un maltrato o violencia que ya la han dejado completamente vulnerable a que estas ideologías que calan en personas desconectadas del corazón y de lo sagrado, pues puedan defender a un nivel intelectual dentro de que luego realmente tiene muy poco sentido común, pero como te las asumes sin cuestionar, porque si así a mí es. en su momento me hubieran hecho ciertas preguntas, yo no hubiera tenido respuestas. Yo misma me hubiera visto en un aprieto para defender el aborto, pero a mí nadie me lo cuestionó y para mí era incuestionable. Ujú. Este programa, Leire, sale para América Ujú. en más de 30 países. Algunos países todavía, gracias a Dios, no han aprobado el aborto, ¿no? Paraguay, por ejemplo, entre otros. Otros acaban de aprobarlo. Argentina, estoy ahora intentando recordar. Otros, lamentablemente, como Estados Unidos, fueron precursores, ¿no? En el tema de aborto. Tú ahora mismo, además de tu testimonio personal, tienes también el testimonio de otras mujeres y de cómo se implanta esa ley del aborto en España, ¿no? Y las consecuencias. ¿Cuál es la realidad del sistema? Te lo pregunto tú como española, ¿es verdad que hay igualdad? Porque generalmente se dice, no, igualdad de oportunidades, sí, pero ¿es real que se destina lo mismo para el aborto que para las mujeres que quieren llevar a término su embarazo? ¿Hay transparencia en el proceso? ¿Hay un cuidado real de protección de la mujer? Y luego, porque es lo que ahora mismo sostienen, que el trauma posaborto, al no estar tipificado científicamente, pues solamente es una anécdota de algunas mujeres, no de todas, ¿no? Sino que, bueno, pues algunas, un porcentaje muy pequeño, una minoría. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de todo esto? Vale, bueno, se han abordado muchas cuestiones y te las voy a Sí. contestar, pero me gustaría hacer un inciso con respecto a Ujú, lo primero que decías de la aprobación de la legalidad del aborto en los ujú, diferentes países. Bueno, yo aquí he de decir que como la ingeniería social de la que tú hablabas en los inicios
y esta ideología supuestamente feminista que ha hecho creer a la mujer que el aborto es un derecho, porque lo primero que han hecho creer es que el acceso a la anticoncepción es un derecho a nivel mundial y que los países que no lo promueven pues son países retrógrados, antifeministas y demás. Bueno, cuando se instaura la anticoncepción, como no informan tampoco en esa industria de que todos los anticonceptivos fallan, lo que hacen es crear la falsa seguridad a las mujeres de que pueden tener relaciones sexuales y ignorar o desentenderse por completo de la posibilidad de quedarse embarazadas. Pero como esto sucede, porque todos, Claro. absolutamente todos los medios anticonceptivos fallan y luego además no solo fallan, sino que encima suponen una carga hormonal en la integridad biológica de la mujer, que luego es claramente dañina. Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque si no nos Sí, sí. extenderíamos demasiado, pero sí que decir que las mujeres van teniendo embarazos no solo imprevistos, sino con personas o con hombres más bien, con los que no quieren tener hijos mayormente, ¿vale? Entonces, cuando ya se suceden los embarazos en ámbitos o en parejas sexuales donde no hay amor, donde no hay proyecto vital, donde no hay seguridad, donde no hay protección, donde no hay compromiso, las mujeres sí entienden que, y hago entre comillas, liberarse de ese problema, que es ese embarazo o ese hijo no buscado, es un derecho. Y siendo así, en todos aquellos países donde el aborto no es legal, os aseguro que toda mujer que quiera abortar, aborta. Porque Claro. yo tengo casos de posaborto en muchísimos países donde todavía abortar es ilegal. Ujú. Hay un montón de organizaciones que se mueven a través de redes sociales, con lo cual que a nada que rasque un poquito, toda mujer va a encontrar quien le provea las pastillas en cualquier Sí. país. Con lo cual, no nos tenemos que creer que porque sea ilegal, las mujeres no están abortando. De hecho, lo hacen muchas veces en condiciones de mucho riesgo Así porque es. lo hacen, digamos, automedicándose, si es que se le puede llamar medicina a una pastilla abortiva. Ujú. Con lo cual, en mi opinión y en mi experiencia, hoy día mantener ilegal el aborto no es un indicador de proteger a las mujeres, sino que lo que hay que hacer es invertir o desmontar esa ideología que hace creer a las mujeres, primero, que tener sexualidad sin compromiso ni fundamento es liberación sexual y por lo tanto positiva para ellas, que no lo es. Y Ujú. dentro de eso, desmontarles la idea de que el aborto en ningún caso puede ser positivo o inocuo, sino que por violento va a ser siempre traumático. Y aquí es donde te puedo contestar la última cuestión que me decías, que se dice que algunas mujeres sufren el aborto y otras no. Y lo que pasa es que como comúnmente el testimonio que ofrecen las mujeres, que dan la cara, y no es fácil dar la cara, Ujú. porque hay mucha culpa y vergüenza, suele estar vinculado a una fe cristiana o una conversión, se suele desmontar mucho de, bueno, es que esa mujer sufrió porque es católica o esa mujer Sí. eh, piensa que el aborto estuvo mal porque es un pecado en su religión. Por eso Amasube tiene una clara vocación a confesional, porque el dolor humano no entiende de este tipo de Ujú. cuestiones. Otra cosa es ya la moral o la ética o otra cuestión, pero el dolor que sufre una madre por verse abocada a someterse a esa intervención que va a dar muerte a su hijo es dolorosa en cualquier país, en cualquier mujer, de cualquier edad, de cualquier creencia o de cualquier, eh, digamos, signo político. Con lo cual, toda intervención violenta, y en este caso no solo obstétrica, que lo es, sino también es sexual, porque todo lo que tiene que ver con la maternidad, con la gestación, con el embarazo, es sexual. Y creo que nadie podría negar que cualquier mujer violada queda traumatizada. Y no necesitamos entrar en detalles de qué Ujú. edad tiene, quién lo ha hecho, dónde ha sucedido. Nos da igual y sabemos que es un trauma a nivel mundial. Pues con el aborto pasa exactamente lo mismo y que esa mujer lo tenga desconectado, porque muchos traumas, precisamente por no saber cómo abordarlos, lo que hacemos es borrarlos de nuestra Sí. conciencia.
Y ese es mi caso. Durante 5 años a mí alguien me hubiera dicho, ay, pobrecita, has abortado, ¿cómo estás? Y yo hubiera dicho, bien, no sé de qué me hablas. Si me hablas de una herida, no sé de qué herida me hablas. Entonces, a mí si una mujer me niega que está mal después de un aborto, pues lo que veo es que tiene muchas dificultades para afrontar esa realidad, porque como decías ya de antes y ya lo saco a colación, el aborto es siempre una consecuencia. Ninguna mujer llega bien, ni siquiera al propio abortorio. No es que entra bien y sale destrozada, no, ya va destrozada y el Así es. aborto ya la termina de destrozar por completo. Ujú. Con lo cual, afrontar muchas veces el trauma posaborto implica afrontar otra serie de traumas que mayormente vienen de la propia infancia. Por eso es muy común encontrarse mujeres que han sido abusadas de niñas, mujeres cuyas madres y abuelas pues también abortaron, con lo cual ahí ya enseguida nos podemos hacer una idea de cuál está siendo la transmisión y la herencia a nivel de inteligencia emocional, de protección, de seguridad o de referentes sanos en relación a la maternidad o al hombre. Y suele haber ahí, pues eso, muchísima vulnerabilidad, con lo cual de ahí a poner tu sexualidad en manos de alguien que te abusa, que te desprecia o que no te protege o te ama, pues hay muy poco y de ahí al aborto mucho menos. Sí. Leire, aunque no queremos porque nos está resultando interesante, pero al mismo tiempo todo lo que dices tiene el peso de un testimonio personal, ¿no? No solamente de un profesional. Em, pero tenemos que hacer una pausa también para dar cabida a nuestros oyentes. Voy a dar los teléfonos antes de irnos a la pausa. Gratuitamente desde Estados Unidos y Puerto Rico nos pueden llamar al 1-866-398-6377. Desde otros países nos pueden llamar también al 1205-271-2976 y en Argentina nos pueden llamar o mandar mensaje de WhatsApp al 54-911-4093-9575. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. De María nació el Salvador, Madre de Dios y Madre nuestra. A tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Fuiste elegida por el Señor, te llenó de su gracia y amor. El Señor te invitó y le dijiste que sí. Te hizo Madre de Dios, Salvador. De María nació el Salvador, Madre de Dios y Madre nuestra. A tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Canta mi alma al Señor mi Dios, porque obró maravillas en mí. Con su fuerza y poder a su pueblo salvó. Dios es fiel, su promesa cumplió. De María nació el Salvador, Madre de Dios y Madre nuestra. A tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú que acunaste al niño Jesús y estuviste al pie de su cruz. Tú que sabes muy bien lo que Él quiere de mí, dime cómo lo debo seguir. De María nació el Salvador,
Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Hijo yo quiero servir, Cristo Jesús, nuestro Señor. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Para los que se incorporan a nuestra programación, bienvenidos. Estamos en Solo el Amor Crea con Leire Navaridas, experta en posaborto, fundadora de Amasube, escritora del libro Un aborto después, a quien le estamos muy agradecidos por su relato valiente sobre el aborto, sobre todo por el proceso de sanación también, y especialmente nos permite comprender qué lleva a una mujer a abortar y qué ocurre después, ¿no? Y sobre todo cómo sanar. Para dar algunos datos, se producen aproximadamente 73 millones de abortos en el año en el mundo entero. En España se registran 100.000 interrupciones cada año y muchas mujeres, como nos comentaba Leire, abortan más de una vez, incluso hasta 5 veces debido a relaciones complicadas o sin apoyo. La falta de educación sexual integral y apoyo social son factores que contribuyen al número de embarazos no deseados y abortos. Y de cada 10 mujeres a quienes se les propone seguir adelante con el embarazo, 8 aceptan esa ayuda, lo cual pone en evidencia esto que decía Leire, ¿no? La falta de voluntariedad en la mujer. Y llegados a este caso también podemos hablar de la voluntad, diríamos que hasta en el personal sanitario. Aquí en España, por ejemplo, de 5.000 ginecólogos del Colegio de Médicos, solo 150 están dispuestos a realizar abortos, ¿no? Lo cual se puso muy en evidencia cuando quisieron elaborar las listas negras aquí en España, ¿no? Leire, ¿sigues en línea con nosotros? Así es, sí, encantada. Han entrado algunos oyentes. ¿Te parece que escuchemos los audios? Por supuesto. Hermana Ofelia, si nos los puedes poner. Siempre que puedo lo escucho. Este mensaje es para Leire, la invitada de hoy. Leire, tienes mucha capacidad para comunicar. Ojalá que llegues muy lejos con el mensaje. Gracias por tu testimonio, me está ayudando mucho. Un saludo a todos. Este era Gabriel, no se escuchó al comienzo, Gabriel de Venezuela. Muchas gracias, Gabriel. Hermana Ofelia. Siguiente. Hola, mi nombre es Caroline de República Dominicana. Quiero darles las gracias por el programa, ya que siempre que puedo lo escucho. Estoy oyendo a Leire y me nace agradecerle su testimonio, porque al escucharla pienso que en los cientos de miles de mujeres que abortan cada año y que no son capaces de hablar de ello. Muchas veces puede parecer que no pasa nada, pero creo que lo más duro llega después, cuando tienen que afrontar ese trauma y cargar con ese dolor y esa culpa que las acompaña en silencio. Siento que hay muchas mujeres que no pueden expresar lo que viven porque se sienten juzgadas o culpables de ello. Y por eso creo que existe un gran silencio alrededor de este tema. Les mando un saludo a todos y muchas gracias de nuevo por el programa.
Ujú. Ella era Carolai de República Dominicana, Leire. Maravilloso, mucho gusto. Ujú. Siguiente audio. Hola, mi nombre es Natalia y soy de República Dominicana. Quería darle las gracias a Leire y decirle que lamentablemente la realidad del aborto no solamente se da en feministas o mujeres liberadas, ya Claro. que he conocido jóvenes católicas que han tenido un inconveniente y no saben cómo decirlo, no saben a quién contárselo ni cómo salir de esto. Esto que menciona me parece muy importante, la educación de la familia, los padres, el diálogo. Y dentro de mi experiencia, gracias a Dios no he llegado a ningún caso, pero dentro de mi experiencia es que las personas como Leire son claves a la hora de tomar una decisión. Un saludo y gracias por el programa. Es otra de República Dominicana, Leire, Tenéis para una ti. audiencia maravillosa y efectivamente, como ella dice, sí, sí, yo tengo clarísimo que son muchas mujeres católicas. De hecho, en Amasube tenemos el testimonio de Laura, que es Ujú, una joven que hoy tiene 26 y ella durante su más eh, tierna juventud, digamos, de adolescente, era claramente provida. ujú, Incluso ella era una de estas que piensa que las mujeres que abortan son unas asesinas y finalmente ella pues se vio abocada a un aborto. Hoy ujú, día pues sí que también no solo es un referente de trauma, sino también de sanación, porque se ha podido vincular de una forma muy bonita con su hija y podéis buscar su testimonio en nuestra web porque es muy bonito y hace entender que efectivamente ninguna mujer, venga de donde venga, está segura frente al aborto. ujú. Qué importante hablar de este tema, ¿no? Darle visualización a este tema del aborto, Leire. Sí, y mira, y lo que comentabas, y ya con esto, porque no sé si hay más oyentes, pero comentabas la igualdad de las mujeres frente a la maternidad o al Ah, pues aborto. sí. Pues Ujú, doy estos datos que son bastante estremecedores, que los podéis encontrar, que es un documento clave que elabora la Fundación Red Madre, ujú. con sede aquí en España, y es el mapa de Sí. la maternidad. Lleva ya Ujú, muchos años haciéndolo y aquí da unos datos que reflejan claramente la terrible realidad que tenemos aquí en España. Las comunidades autónomas, que serían como las regiones en las que se divide el Estado, gastan 10 veces más en aborto que en ayudar a una mujer embarazada que ya. quiere dar a luz. Y estamos hablando de que las ayudas a la mujer embarazada, quitando dos regiones que han apostado fuerte como Madrid y Galicia, pero quitando ellas dos que romperían un poco la tendencia, no se llega a 5 millones destinado a ayudar a una mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y se superan los 35 millones Mm, para financiar el aborto, con lo cual ahí se ve claramente que una mujer en una situación vulnerable pues no va a tener las mismas ayudas para una cosa que para la otra y claramente se le aboca al aborto. ujú. Bueno, es que además el aborto viene financiado porque detrás hay una serie de intereses, es decir, la ideología en realidad feminista y la ideología pro aborto responden a una serie de intereses que están por encima de todo, ¿no? Que hace referencia más a un control poblacional. Y lamentablemente en esos intereses está el dinero y está el poder, ¿no? Entonces, Ujú. aquí en España, por ejemplo, los que hemos trabajado en el asunto Provida, España el sistema público de sanidad llega a contratar clínicas subrogadas para poder realizar los abortos, porque desde el sistema público no llegan, ¿no? Claro, pero Entonces, eso ahí responde a lo que comentabas antes de los ujú, 5.000 ginecólogos. O sea, un médico por lo general estudia medicina con una vocación de salvar vida. Y ujú, cuando a un así es, médico se le propone en la sanidad pública ejecuta un aborto, lo normal es que se niegue, porque claro. él sabe que eso es una barbaridad. Ahora, fuera de el sistema público, si le dices, sí, es una barbaridad, pero yo por cada operación o por cada intervención Ujú, que tardas 15 minutos, te voy a dar 500 euros, pues 500. eso hace que te vayas al mes, pues no sé si no haría cálculos, pero imagínate, 10.000 euros, algo que un médico en una práctica normal no va a ganar. Ujú. Lamentablemente es una realidad. A ver, siguiente audio. Buenas tardes, mi nombre es Olga. Quería dar las gracias a Leire por este testimonio tan valiente, por exponer su experiencia para ayudarnos a entender lo que verdaderamente supone el aborto en la mujer y sus consecuencias en su salud, tanto física como mental y en su corazón y en su alma.
Yo tengo 2 hijas y un varón, y mientras te escuchaba pensaba cómo prevenir, cómo advertir desde tu punto de vista a los hijos de todo esto que comentas. Desde luego que te animo a dar charlas en institutos, aunque imagino que tendrás muchas dificultades, porque aquí en España por lo menos es como ir en contra de esta ley del aborto y no es fácil. Muchísimas gracias, enhorabuena por el programa. Mm. Bueno, pues he de dar la buena noticia de que sí que doy bastantes charlas. Es verdad que no son en centros educativos públicos, pero bueno, sí que de colegios privados o algunos concertados me llaman y llevo ya 8 años, con lo cual a día de hoy pues he podido dirigirme a decenas de miles de jóvenes en los que me consta que ha podido ser un antes y un después la charla que han recibido. Y luego, pues, esa es una de las ventajas, de las pocas, yo creo, que ofrecen las redes sociales, y es que podemos trascender, ¿no?, esos límites que nos pueden poner desde lo público, y mi testimonio o nuestro mensaje, pues, sí que está llegando muy lejos a través de muchísimos podcasts, entrevistas, contenidos que podemos subir nosotros en nuestras redes sociales, o el propio perfil de Instagram, que es Un Aborto Después, donde ahí se pueden ver muchísimos testimonios donde se lleva al traste toda esa ideología que nos hace creer que el aborto es positivo e inocuo. Y con respecto a la prevención, está bien hablar del trauma posaborto, pero yo incido siempre en que lo ideal es que entiendan el valor de su sexualidad. Hoy día está la sexualidad casi apuesta al mercadeo, a conseguir likes o conseguir popularidad o conseguir no quedarte al margen en una sociedad pues bastante promiscua, pero si se le puede transmitir con el ejemplo, un ejemplo de amor de madre y padre entre sí, ¿no? Cómo se han enamorado, cómo llevan pudiendo proteger su relación de amor frente a las adversidades durante años, que disfrutan de ser madres y padres, pues eso es un buenísimo, importantísimo legado. Y luego que estén súper conscientes de que no hay nada que pueda separar sexo de procreación, y que sean muy conscientes que en la primera relación sexual que tengan, si son un chico, pueden dejar embarazada a la chica, con lo cual se convertirían automáticamente en padres y convertirían automáticamente a la chica en madre. O si eres mujer, ¿no? Pues que da igual que sea un chico, un amor de verano o alguien con el que no quieres tener más que un encuentro casual, que en esa relación sexual te puedes quedar embarazada y ser madre. Y como la maternidad no es algo que, por mucho que sea deseada o no deseada, como se dice ahora, se pueda borrar, porque el aborto no dispone de esa magia de borrar nada, pues que entiendan que ser madre de un hijo muerto pues es muy duro, y que hay que buscar siempre evitarlo. Leire, cuando tú fundas la asociación Amasube, ¿por qué le pones ese nombre? A qué quieres hacer Mm. referencia con ese nombre o qué te sugiere a ti? Pues mira, yo no fui tan buena como para ponerle ese nombre. De hecho, Ujú. yo registré la asociación con un nombre larguísimo, horroroso, muy difícil de... Era tremendo, pero yo ya no encontraba nada mejor y lo registré así. Y el nombre de Amasube me viene inspirado de arriba. Por eso es tan maravilloso. A mí me pareció perfecto, porque al principio entendí que era A más V, A plus V sería, haciendo referencia al A, acompañamiento, más V, visibilización, Ujú. pero al poco caí que había mucho más y algo mucho más bonito, poderoso y potente debajo de esas dos siglas, y es el amor más la verdad. Y eso es lo que hay y lo que constituye A más V. A más V, amor más verdad. Y a veces la V también vale para vida. Claro, porque para ti, yo recuerdo uno de tus testimonios que un momento clave es cuando a ti te dicen y te han dicho pues que tú habías sido madre de 2 hijos, ¿no? Y como que destacas mucho la necesidad de poner a la otra persona en la verdad como parte de ese proceso de sanación, ¿verdad? Efectivamente, porque es que si no, cuando se habla del aborto, cuando yo atiendo casos, hay mucha fijación en el aborto. De hecho, son muchas las mujeres que dicen, hace un año hoy del aborto, o sea, se tiene muy presente el aborto,
pero lamentablemente se olvidan de los hijos, porque es esa realidad que frente al aborto prácticamente todo el mundo niega, es la realidad del hijo. Y cuando se trae a colación muchas veces ese hijo muerto del que ya nada se puede hacer. Pero no es verdad, porque la oportunidad que tenemos es que ese hijo, pues a nivel terrenal, efectivamente está muerto y hay que aceptarlo, hay que asumirlo, hay que llorarlo, hay que transitarlo, hay que aceptar esa realidad, pero también es real que está vivo y está vivo en el cielo, y desde ahí cabe esa oportunidad de reconstruir esa relación, y eso es algo que yo recomiendo a todo el mundo, porque para mí mis 3 hijos son un gran motor y mis 2 primeros hijos son una bendición, en el sentido de que la oportunidad tan maravillosa que me han dado de llegar a reconstruirme, porque yo creo que si no hubiera tocado semejante fondo, tal vez nunca hubiera ido para arriba y me hubiera quedado como estaba, que era una social normalidad aceptable. Pero como yo ya toqué fondo y no me tocó otra que morir o reconstruirme, y opté por reconstruirme, porque sí que son otras muchas que acuden al suicidio, Sí. pero en mi caso, pues busqué luchar por el amor y por la verdad, y agradezco muchísimo a mis hijos, porque mi tercer hijo, que es el nacido, pienso que no se hubiera llevado todo lo que se está llevando si no hubiera sido gracias a sus hermanos. Con lo cual yo les estoy muy agradecida, y a mí me llenan los 3 el corazón de una forma plena, maravillosa, y me siento muy, muy afortunada, la verdad. Y para mí mis 3 hijos son los 3 un regalo, una bendición, y no hay etiquetas para ninguno de los 3. Esta pregunta se la suelo hacer a todos los que trabajan en el área Provida, y a ti sobre todo especialmente porque veo que eres de las que se expone, ¿no? Has hablado, creo que en el Parlamento Europeo, has hablado aquí en España en distintos medios de comunicación. Es un poco ir en contra de todo lo políticamente correcto, y me imagino que también pues has tenido pues tus choques con distintos pues personalidades, ¿no? Que están del otro lado, ¿no? ¿De Bueno, dónde saca? Sí. curiosamente, perdona, pero No, no. curiosamente, como en los medios que me entrevistan, cuando hablamos de televisión, son medios que mayormente son pro vida, Ujú. muchos de los comentarios que recibo son de personas pro vida. Y están los que, como los oyentes que hemos escuchado, pues valoran mucho y agradecen mi exposición, ¿no? Y el cómo me la juego. Luego sí que hay otros comentarios de personas que insisten en acusarnos como asesinas, o que me reprochan el que yo sonría, el que yo hable desde como si eso estuviera quitando trascendencia o Claro. gravedad a la violencia que conlleva un aborto, que lo hacen, yo sé que desde la ignorancia, o desde el juicio, o desde el Sí. desahogo. Ujú. Pero a nivel de medios sociales muchas veces recibo eso, muchos comentarios desde ahí, y luego, pero en general he de decir que tengo muy pocos contronazos, precisamente porque la verdad tiene un poder imbatible, y Ujú. cuando se expone sin sesgo, sin ideología, sin etiquetas, sino en esa más pura versión, ¿no? Que es la de los hechos o la propia biología, tienen muy difícil y complicado el... De tiempo, pero a ver si podemos quedar para una próxima. Te agradezco muchísimo, y agradezco pues en nombre de Radio Católica Mundial, de NSE, de todos nuestros oyentes, que somos una gran familia. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.